y Córdoba, cuyo gobernador nos acompaña hasta ahora, el doctor Erasmo Zuleta. Señor gobernador, muy buenos días. Gustavo, muy buenos días. Un saludo especial Gracias. para ti, hombre, para todo el equipo de trabajo de Caracol. Muy amable. Y todos los colombianos que nos escuchan a esta hora de la mañana. ¿Cuál es la situación, gobernador? Hombre, Gustavo, yo creo que en su momento hablamos, no sé si recuerdas una entrevista, en su momento hablamos de la época de la sequía. Hoy hablamos ya de la época de la niña. Llegó la niña, llegaron las lluvias, llegaron los rompimientos de los diques, de los ríos, las inundaciones, y llega nuevamente la lamentable noticia de que miles de familias, ahorita escuchaba que son 550 familias que ya se reportan damnificadas. Yo creo que ese número le falta, querido Gustavo, porque son más de 40.000 las familias que se han visto afectadas por las inundaciones de La Mojana, porque no podemos hablar de las afectaciones de ayer, tenemos que hablar de las afectaciones que durante años las familias de La Mojana, especialmente las familias campesinas de La Mojana, de los departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba y la partecita de Antioquia, se han visto afectadas. Yo creo que estos son los momentos donde vuelve uno insistente como gobernador a decir, hombre, ¿hasta cuándo los pañitos de agua tibia? El Caribe colombiano no sigue aguantando pañitos de agua tibia, aquí necesitamos soluciones estructurales. Ahora vuelve lo mismo, y en la época de la lluvia, ahora llegan los mercados, las fresadas, las colchonetas, los mercados, las cuestiones, y vuelve otra vez el otro año la sequía y los mismos problemas, nada de soluciones estructurales. Ayer llamaba a la señora ministra de Ambiente y le decía, ministra, el Caribe colombiano y el departamento de Córdoba no aguanta más pañitos de agua tibia. La gobernación del departamento no tiene los recursos ni técnicos ni financieros para contener esta problemática. Y tenemos dos grandes problemáticas. Por un lado, inundaciones, y por otro lado, la erosión costera que se está llevando a los 5 municipios costaneros del departamento de Córdoba. Bueno, gobernador, mire, aquí tenemos al doctor Carlos Carrillo, el hombre encargado del chicharrón, porque le tocó ahora al director nacional de gestión del riesgo, que habíamos hablado de esta obra, y del contratista, doctor Carrillo. ¿Cómo estamos? A ver, cuéntenos. Gustavo, muy bien, corriendo justamente para Barranquilla. Muchas gracias por la llamada. Un saludo para usted, para sus oyentes y por supuesto para el gobernador. Doctor Carrillo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué entendimiento tiene con el contratista? Entiendo que usted tiene una diferencia grande con ese contratista en esta obra. Más que con el contratista, lo tengo con la complacencia que ha habido históricamente en este país con los contratistas chupasangre que no cumplen y que después lo que están es buscando adiciones. Eso es algo que pasa no solamente en Caragato, sino pasa en todas partes del país. Yo estoy totalmente de acuerdo con el señor gobernador. Estos pañitos de agua tibia ya no dan más. Y lo que hay que hacer en La Mojana, pues es un plan muy ambicioso que está adelantando el Ministerio de Ambiente y el Fondo de Adaptación para restaurar ecológicamente ese ecosistema. El agua siempre ha estado ahí y nunca se va a ir de ahí. Aquí hubo una controversia grande con el exdirector Pava, quien tenía la tesis, que entre otras técnicamente es muy acertada, de que ese tipo de obras duras no funcionan o funcionan a muy corto plazo. En esos ríos se han hecho diques y diques y diques. Piense solamente una cosa, Gustavo. Hidroituango, que está aguas arriba. Hidroituango es probablemente el proyecto de ingeniería más ambicioso del país. Usted lo visita y eso parece la pirámide de Keops y casi se lo lleva al río Cauca. Entonces, aquí le estamos hablando de un río que sea fácil de controlar. Lo que tenemos que hacer es, respetando la diversidad, el arraigo cultural de las personas, organizar el territorio alrededor del agua. Y eso, pues, tiene unas complicaciones políticas. Y le voy a decir una cosa sobre ese contratista. Yo he visitado 2 veces Caragato en lo que llevo en la dirección de la unidad. Es decir, prácticamente estoy yendo una vez al mes. Y el contratista ha dicho públicamente que la unidad no le cumple, y eso es falso. La unidad le dio 26.000 millones de pesos de adelanto, 26.000 millones, pero, perdónenme un segundito. 26.000 millones de pesos de adelanto, y estamos esperando que la interventoría apruebe para hacerle los otros desembolsos. Aquí no ha habido ninguna demora con los pagos. La pregunta es, ¿por qué se quedó sin liquidez cuando se le dio toda esa plata para arrancar?
Doctor Carrillo, nosotros lo entendemos perfectamente, nos acompaña el señor gobernador de Córdoba. Sabemos que a esto le han metido, yo no sé, 50 veces lo que se perdió en los carrotanques, se lo han metido a estos diques que vuelven y se dañan y vuelven y se dañan y vuelven y se dañan. Lo que le entiendo al doctor Carrillo, gobernador, ya no lo había comentado aquí en 6 AM, es que en vez de seguir esta lucha, que obviamente se terminan las obras con este contratista, pero que en vez de seguir esta lucha contra el río Cauca, pues adaptar un poco la región, mover a la gente y dejar que el río fluya. ¿Usted qué opina, gobernador? Querido director, y aquí vengo, voy a hacer hincapié en algo. Yo tengo que darle la razón al doctor Carrillo. He hablado con él en 2, 3 ocasiones y tenemos el mismo criterio. Por ejemplo, el caso del departamento de Córdoba. Río Sinú tiene más de 200 puntos críticos que hoy tiene en riesgo a gran parte de la población del departamento de los municipios ribereños. Atender cada punto crítico en obras duras no vale menos de 20.000 millones de pesos por 200, por 2 estamos hablando de 4 billones de pesos. Eso es imposible. Y en el mismo caso de Hidroituango cambió la dinámica del río. Debería Hidroituango hacer un estudio de cuál es la dinámica del río luego de construida Hidroituango. Lo propio pasa en el departamento de Córdoba y ya con el Ministerio de Ambiente le he hecho la solicitud. URRA, que es la generadora hidroeléctrica del departamento de Córdoba, con el Ministerio de Ambiente deberían hacer el estudio de cuál es el comportamiento de la dinámica del río luego de hecha esta represa de URRA, que es la generadora eléctrica pública más grande de la región Caribe y del departamento de Córdoba. Pero no, estas empresas están dependientes de las rentabilidades económicas porque generan energía que no nos sirve de nada al departamento de Córdoba ni a la región Caribe y no están pendientes de la rentabilidad social de las comunidades, especialmente las comunidades indígenas y campesinas que se han visto afectadas por estas inundaciones. Razón tiene el director, y saquemos las cuentas y el director me podrá corroborar en ello. ¿Cuánto se ha invertido en obras duras para mitigar un poco el impacto de las inundaciones en La Mojana? ¿Y cuánto vale un estudio serio con la mejor universidad o empresa de Holanda que son expertos en temas de ordenamiento alrededor del agua? ¿Cuánto vale un estudio serio que nos diga cuál es la obra para solucionar de manera integral la problemática de las inundaciones y de las sequías? Porque vean el caso exitoso del Ecuador. En Ecuador, el río Bulubulu, le cambiaron la dinámica del río y se volvió en una oportunidad para las campesinas porque aumentaron los distritos de riego, le abrieron un brazo al río. Eso hoy en Colombia y en la región Caribe, especialmente en el departamento de Córdoba y La Mojana, no se ha hecho. Aquí piensan en puntos críticos, lleve mercados, lleve las cuestiones de las colchonetas y cada año lo mismo, en época de sequía lo mismo, en época de lluvia lo mismo. Ya la región Caribe y Caregato no aguantan más esas soluciones de pañito de agua tibia. Lo mismo la zona costanera. ¿O es que cuando nosotros vamos a reemplazar el petróleo o el carbón por el turismo, si Córdoba ni siquiera tiene un aeropuerto internacional? Y el Ministerio de Transporte se ha hecho el loco con este tema del aeropuerto internacional. ¿O cuándo vamos a tener turismo de sol y playa si aquí no hay playas? El Mar Caribe se está llevando las vías, las casas, los colegios, los parques de los niños. Doctor Carrillo, por eso hay quienes sostienen que es más barato y económico y estable reubicar a la gente en tierra seca porque este problema se le ha gastado $200 millones o quién sabe cuánto. Pero fíjese que no solamente es el tema de reubicarlo, porque yo entiendo que hay muchas personas que pueden creer que cuando se habla de reubicar es que los vamos a mandar a vivir a cajitas de fósforos en Montería. Eso no es así. Se trata de darle buena tierra a los campesinos. Es que, Gustavo, la inequidad en Colombia nace de la mala repartición de la tierra. Todas las violencias han sido impulsadas por esa injusticia en la repartición de la tierra. Entonces, hay algo que es bien importante decir, y es que no solamente es reubicarlos, es también que se adapten a vivir ahí. ¿Por qué? Porque estos periodos secos y de lluvias son recurrentes, siempre sucede lo mismo, pero hay también unos intereses económicos grandes de unas nuevas cosas. Piense usted, por ejemplo, el jugoso negocio de los búfalos. Eso no es mayoritariamente que un pequeño campesino. Yo creo que el gobernador sabe cuánto cuesta un búfalo. Esos son unas inversiones gigantescas que hay ahí y pues donde aparecen unos actores económicos que se oponen a las soluciones de fondo y eso pues es un problema para todo el departamento. Gobernador, muchísimas gracias. Seguimos pendientes de ustedes. Gustavo, hombre, muchas gracias. Tú desde la capital, hombre, deberías ayudarnos a nosotros que realmente al Caribe colombiano nos den soluciones estructurales.
Yo creo que ya el Caribe no aguanta más pañitos de agua tibia. El gobernador del departamento de Córdoba y toda la razón sobre sus peticiones, 7:40. Doctor Carrillo, antes de despedirlo, creo que Vanessa le tiene una inquietud de una entrevista que tuvo ayer en 10 AM. A ver, Vanessa, la escucha el doctor Carrillo. Gustavo, es que el ministro del Interior, el doctor Velasco, nos dijo aquí en Caracol Radio que ese desfalco de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo era muchísimo mayor de lo que estábamos viendo, no solamente con los carrotanques, sino ahorita que estamos comenzando a verlo también con las ollas comunitarias, que no tiene nada que ver con ellos, pero que el tema no es solamente tanques. ¿Usted tiene esa misma información? Porque él nos hablaba de una maquinaria amarilla en La Guajira. Dijo, mire, Vanessa, hay miles y millones de pesos que están ahí perdidos. ¿Usted tiene esa misma investigación? Vanessa, yo creo que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo ha sido saqueada desde que existe. Desde que existe. Eso no comenzó con Olmedo López. Eso no comenzó en este gobierno, pero se acaba en este gobierno. O sea, esa robadera de la unidad hoy llegó a su fin y yo espero que ese principio de oportunidad del que habla Olmedo López y el señor Schneider ayuden a que el país conozca toda la verdad y que caiga quien tenga que caer, sea del pacto, sea conservador, sea verde o sea del partido que sea. Porque lamentablemente digamos que los superpoderes que tiene la unidad para contratar en caliente, pues la han hecho víctima de este saqueo que es, como lo he dicho varias veces, transversal y continuado. Entonces, pues bueno, digamos que yo no es que hable con mucha frecuencia con el ministro Velasco, no escuché la entrevista, pero por lo que usted me dice, pues sí, coincido en que efectivamente los carrotanques son la punta del iceberg. Sí, pero doctor Carrillo, cuando usted dice que se la han robado desde siempre, ahí pasan un montón de gobiernos y pasan un montón de directores. ¿Usted tiene pruebas de eso? Vea, yo tengo pruebas de que las obras no existen. Cuando usted llega a Mocoa, yo llegué a Mocoa en los días de mi administración. Mocoa era el proyecto bandera del gobierno Duque. Marta Lucía Ramírez era la madrina de Mocoa. Ahí hubo pues unos recursos gigantescos y, por ejemplo, en el caso de Sauces 2, para no hablar de las obras de mitigación, esas obras de vivienda de Sauces 2, que son 909 viviendas, se construyeron 12. Y hoy centenares de familias viven en cambuches porque el gobierno anterior durante 4 años no pudo hacer nada. Y Olmedo López tampoco hizo nada. Lo de Mocoa es una de las razones por las que lo termina sancionando la Contraloría, Mocoa y Piojó. Entonces, yo sí hablo de que aquí hubo un pasado muy oscuro, tan oscuro como lo de Olmedo, y que yo espero y haré todo lo posible desde la dirección para que los organismos de control, la Alía y la Corte Suprema, porque hay aforados aquí, hagan su trabajo. Esto no empezó en Olmedo, insisto, la corrupción en la UNGRD no comenzó en este gobierno, pero sí se acaba en este gobierno. Doctor Carrillo, suerte en Caregato, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.